Boletín y elegía de las mitas, escrito por César Dávila Andrade. En el poema hay una clara denuncia de la opresión y el sufrimiento de los pueblos indígenas bajo el yugo colonial español. Vamos a desglosar algunos elementos claves del poema en relación con la colonia y la colonialidad. La enumeración de nombres: yo soy Juan Atamparo, Blas Yaguarlocro, Bernabé Latña, Andrés Chabla, Isidro Guacancela, Pablo Pumancuri, Marcos Lema, Gaspar Tomaico, Sebastián Coicóndor. La enumeración de nombres indígenas, tanto en español como en sus formas nativas, es una reivindicación de identidades individuales y colectivas. Estos nombres significan y simbolizan a lo mucho que sufrieron y resistieron la opresión de la colonia. El sufrimiento y la explotación. Padecí todo el Cristo de mi raza. Añadí así más blancura y dolor a la cruz que me trujeron mis verdugos. Aquí se hace una comparación directa con el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de los indígenas, lo cual subraya la magnitud del dolor infligido por sus colonizadores. La cruz es un símbolo del cristianismo impuesto por los colonizadores, y más blancura del dolor hace referencia a la violencia y la explotación que acompañaron a la evangelización. La humillación y la deshumanización. En la plaza de Pomaski y en la rueda de otros naturales nos tranquilizaron hasta el frío de la cabeza. Esta línea describe un acto de humillación pública y deshumanización donde los indígenas son despojados de su dignidad y humanidad. Cortar el cabello puede ser visto como una metáfora de la pérdida de identidad y resistencia. La violencia física y psicológica. A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápolo, en medio patio de Hacienda, con cuchillo de abrir chanchos cortándoles teste. La brutalidad explícita de esta imagen ilustra la violencia extrema a la crueldad infligida sobre los cuerpos indígenas. Esta deshumanización y el trato inhumano reflejan las colonias que veían a los indígenas como inferiores y explotados. La invocación a Pachacamac o Pachacamac, Señor del universo, tú que manchas el sol entre los muertos. La invocación a Pachacamac, un dios prehispánico, representa una resistencia cultural y espiritual frente a la imposición del cristianismo. Esta resistencia es un acto de afirmación de la identidad indígena y en la conexión con la cosmovisión precolonial. La obligación y servidumbre. Y vuestros teniente, justicia mayor José de Uribe, te ordeno y yo con los otros indios, llevámosle a todo pedir de casa en casa para sus paseos en hamaca. Esta parte refleja la servidumbre y la explotación. En esta parte del poema nos da a conocer las tareas domésticas y artesanales que históricamente han sido desempeñadas por mujeres indígenas, donde resalta su trabajo manual y cotidiano que muchas veces fue invisibilizado y subvalorado en la historia oficial. También la palabra viracochas era un término utilizado para referirse a los hombres blancos colonizadores o extranjeros, y una metáfora en la frase nuestras flores de dos muslos, que puede interpretarse como una referencia a las mujeres indígenas resaltando su feminidad y vulnerabilidad en el contexto colonial. También para atraer al mestizo y el verdugo venidero. Esto indica la mezcla racial resultante de las relaciones entre mujeres indígenas y los colonizadores, y como estos mestizos a menudo se convirtieron en parte de las estructuras del poder colonial, perpetuando la opresión sobre sus propios ancestros indígenas. En la segunda estrofa, sin paga, sin maíz y sin runamora, indica la falta de compensación justa y la carencia de recursos básicos como el maíz, el cual era un alimento esencial. También la runamora puede referirse a una persona indígena, sugiriendo la pérdida de comunidad o de apoyo. También la frase y sin hambre de puro no comer resalta la extrema desnutrición, donde el hambre se convierte en un estado tan constante que ya ni siquiera se siente, subrayando la severidad de las privaciones. También describe la deshumanización y el estado de extrema debilidad física, comparando al hablante con una calavera. Y el ayuno forzado y las condiciones miserables. El hablante llega con frutos de yunga, una región cálida y fértil de los Andes, lo que subraya la explotación del trabajo indígena en beneficioso de los colonizadores. En la siguiente estrofa, que comienza con recibiéronme, implica que se trata del final de una vida o ir al más allá. Y en la frase mi hija partida en dos por Alférez Quintanilla da a entender que fue un asesinato brutal y desgarrador. En la frase mujer de conveniente de él, esto indica que la hija fue forzada a vivir con alguien. Y dos hijos muertos al látigo muestra la violencia extrema y el castigo brutal infligido por los coloniales, resultado de la muerte de estos dos. El uso del látigo resalta la tortura y el sufrimiento. Y en la frase oh Pachamac y yo a la vida así morí, Pachamac es una deidad creadora andina, y esto involucra como un lamento o una súplica a este. Y en la contradicción entre yo a la vida y así morí puede indicar que a pesar de seguir vivo físicamente, se siente muerto por dentro debido al inmenso dolor o alguna pérdida. En la frase por 60 soles o Pachacamac puede referirse a algún pago o algún valor que se relaciona al Pachacamac, como ya se dijo, es la deidad creadora. También en mujer pariendo mi hijo le torcí los brazos, puede ser algo brutal y desgarrador, puesto que se puede interpretar como una mujer torciéndole los brazos a su hijo cuando recién nace. Y esto tiene que ver mucho en donde dice quiebra maqui de guagua, no quiero que sirva de mi tallo a viracochas.
Maki significa mano en quechua y guagua significa bebé. Ella pide que le quiebren la mano al bebé para que no pueda ser obligado a servir como mitayo. Y un mitayo es un trabajador forzado para los colonizadores, que como ya sabíamos también eran conocidos como viracochas. En estas dos estrofas se da a entender que a los curos se los conocía como diablos o depredadores, debido a que eran muy corruptos en la época de la colonia. También se los comparaba con los colonizadores, puesto que ellos eran iguales o más opresivos y corruptos, debido a que los curos exigían contribuciones y trabajo forzado, es decir, almitayo, en las haciendas y dentro de las iglesias. También en la runa llama puede referirse a los indígenas considerados como bestias de carga. En comer de 2000 corazones en 3 mesas podría simbolizar el consumo masivo y brutal de la fuerza laboral y las vidas de las mujeres indígenas. También en brazos llevaron al mal, ojos al llanto. Los brazos que llevaron al mal pueden representar tanto el trabajo forzado como los actos de violencia cometidos, y los ojos al llanto indican el sufrimiento y la desesperación constante. Bueno, continuamos con el poema. Para el primer párrafo se nos presenta lo que es el sufrimiento y la opresión, en donde los indígenas sufren la brutalidad física y emocional a manos de los colonizadores, quienes deshumanizan y destruyen sus cuerpos y espíritus. En el segundo se nos presenta la explotación laboral. Los indígenas son forzados a trabajar en condiciones extremas en los talleres textiles, con una escasa alimentación y jornadas interminables, mostrando la explotación y la miseria. Para el tercer párrafo se nos presenta la ironía del trabajo. Los indígenas tejen las telas para los colonizadores mientras ellos sufren y mueren. Su dolor y sacrificio están incrustados en los productos que ellos crean. Para el cuarto, se presenta la creencia espiritual. Se cita una filosofía indígena sobre la vida como sueño y el amor en la tierra, contrastando la espiritualidad nativa con la brutal realidad impuesta por los colonizadores. En la quinta se nos presenta la imposición religiosa. Los colonizadores usan la religión cristiana para justificar la explotación, forzando a los indígenas a agradecer su propio sufrimiento y la destrucción de su cultura. En el sexto se nos presenta la exhortación de la denuncia. Se insta a comunicar al mundo sobre el sufrimiento y la injusticia sufrida por los indígenas, buscando justicia divina o al menos un reconocimiento. Para el séptimo se nos presenta el desarraigo total. Los colonizadores establecen sus hogares y familias mientras dejan a los indígenas despojados y sin rumbo, destruyendo sus identidades y su hogar. Bueno, y finalmente para el octavo párrafo de esta hoja se nos presenta el trabajo forzado y abandono. Los indígenas continúan trabajando en diversas construcciones esenciales para la colonia, pero permanecen desprotegidos, abandonados, subrayando su explotación sin reconocimiento. Continuando con el análisis del poema, es una invocación poética y religiosa dirigida a Pachacamac, una deidad de la mitología andina. El poema reconoce a Pachacamac como el señor del universo, sobre su poder y alcance total, pero no se define ni como hombre ni como mujer. El hablante se compara con un venado sediento, simbolizando una búsqueda desesperada y urgente de algo especial para la vida. En la siguiente estrofa, él describe una experiencia de castigo físico y abusos. En las primeras líneas habla sobre su sufrimiento compartido y menciona el capizayo, una prenda de vestir, y al mitayo, refiriéndose a la obligación del trabajo forzado bajo el sistema de la mita. Relata cómo contaba los latigazos, comenzando con números pequeños y llegando hasta el 70. A pesar del sufrimiento que tenía, debía de besar la mano de su amo en señal de agradecimiento, refiriéndose como amito, la cual era una forma de respeto para su amo. En la siguiente estrofa se establece una comparación con el sufrimiento y la tortura, experimentada por Jesucristo. Aquí la narración nos muestra que también fue víctima de la tortura, siendo arrojado y golpeado con instrumentos de hierro, además de ser humillantemente trasquilado, quiere decir cortado su cabello. A pesar de los golpes recibidos, se le aplicaban tizones ardientes que intensificaban su dolor y provocaban más sangrado. Esto se relaciona con la época colonial, donde los pueblos indígenas experimentaban métodos de tortura y castigos similares como parte de los esfuerzos coloniales para evangelizar y poder controlar las poblaciones nativas. Y en la última estrofa se detalla el abuso y la brutalidad que sufrió Adulita, la cual era una indígena que realizaba tareas del hogar, como lavar platos, barrer y recolectar hierbas. Y el mestizo Juan Ruiz actuaba con extrema crueldad hacia los indígenas, reflejando su discriminación racial, el cual quemó los labios de Adulita con una cáscara de huevo caliente. Le causó una lesión muy grave y a consecuencia de esto no comió por 5 días y la llevó a la muerte en una sequía de excrementos, lo que ilustra la miseria y deshumanización en la que vivían los indígenas bajo el sistema colonial. La deshumanización y la brutalidad. Ni una lágrima, pero dijo una palabra suya y nuestra. Carajo. Y él muy cobarde puso en el fogón una cáscara de huevo que casi se hace blanca brasa y me apretó contra los labios. Este pasaje muestra la resistencia a través del lenguaje y la cultura. La palabra carajo es una exclamación que denota sufrimiento y resistencia, mostrando que incluso en momentos de dolor extremo los indígenas mantuvieron su voz y su identidad. La brutalidad del castigo, donde se fuerza una persona a quemarse los labios, simboliza la crueldad de los colonizadores y la deshumanización de los indígenas. La explotación y la muerte. No comió 5 días y yo, Joaquín Tuapanta de Tambaviro, muerta, la hallamos en la sequía de los excrementos. La falta de alimento y el hallazgo de un cadáver en una sequía de excrementos refleja la extrema pobreza y la degradación a las que fueron sometidos los indígenas.
Esta imagen es potente en su capacidad de transmitir la desesperación a la miseria causada por la explotación colonial, el trabajo forzado y la deuda perpetua. Y tú, señor Viracocha, me obligaste a comprar esa carne engusanada, ya. ¿Y cómo? ¿Y cómo ni de esos gusanos junto pude pagar? De golpe me obligaste a trabajar otro año más. Aquí se describe la explotación económica y el sistema de deuda que mantenían los indígenas de forma de esclavitud perpetua. El hecho de tener que comprar carne en descomposición, trabajar un año más para pagarla, es un ejemplo de injusticia y la explotación económica a la que estaban sujetos. La violencia física y la psicológica a Tomás Quitumbe del propio Quito, que se fue huyendo de terror, amarrándole el pelo a la cola de un potro, alazán y con él al obraje de Chillos. Este fragmento describe una tortura extrema donde Tomás Quitumbe es perseguido, brutalmente castigado, amarrado el pelo a un caballo y arrastrado. Es un acto de crueldad que busca quebrantar no solo el cuerpo, sino también el espíritu del individuo. El uso del ají y la sal en las heridas refuerza la imagen de la brutalidad desmentida. El sufrimiento de mujeres y niños. Mamá Susana Pomancay, de Panzaleo, su choza entre retamas de mil mariposas, ya de leteo, parió su guagua entre agua y sangre. El sufrimiento de las mujeres indígenas es especialmente conmovedor. Mamá Susana, embarazada y llevada a la hacienda, sufre un parto traumático mientras está encarcelada. Esta imagen destaca la crueldad no solo hacia los hombres, sino también hacia las mujeres y niños, mostrando que toda la comunidad indígena fue víctima del régimen colonial. Las condiciones inhumanas de trabajo. Minero fui por 2 años, 8 meses, nada de comer, nada de amar, nunca vida. La declaración final sobre las condiciones de trabajo en las minas sintetiza la deshumanización completa. Los indígenas eran forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras, privándolos de la comida, afecto y cualquier. En fin, este fragmento o estos fragmentos del poema sigue exponiendo las terribles condiciones impuestas por los colonizadores españoles a través de las descripciones vividas por las torturas, la explotación económica y sufrimiento físico y psicológico. El poema además subraya la brutalidad de la colonia y la colonización. La resistencia cultural, aunque está presente en las expresiones y actos de los personajes, pero la opresión y la deshumanización dominan el relato. Este análisis revela cómo las estructuras coloniales perpetuaron un sistema de explotación y violencia que tuvo efectos devastadores en las comunidades indígenas, cuyas repercusiones se sienten hasta hoy. Bueno, continuamos con lo que es el poema. Aquí se nos presenta, o bueno, en este caso describe lo que es el narrador, su experiencia en la mina, la Bocamina, que fue tanto su lugar de sufrimiento como el perecer de muchos indígenas, cielo y tumba. El oro, se nos presenta también que el oro que ellos extraían era para las celebraciones del emperador, mientras él y otros miles de trabajadores ermitaños padecían duras condiciones por la codicia y la crueldad de los explotadores. A pesar de todo, logró salir después de más de 2 años, junto con unos pocos, muchos de los que habían entrado. Para el segundo párrafo, el narrador celebra su liberación, grita salí, siendo referencia al sol como símbolo de libertad y vida. Reflexiona sobre cómo las experiencias dentro de la mina lo han cambiado profundamente. Menciona la Pachacamac y su conexión con la tierra y la espiritualidad. A pesar de la alegría por la libertad, siente una desconexión con la tierra, con su tierra natal debido a las experiencias vividas en la mina. Para el tercer párrafo, el narrador relata su regreso a casa, donde se encuentra el cadáver de su hermano, Pedro Axitimbay. La escena es conmovedora y reveladora, ya que al mirar el cadáver se percibe a sí mismo reflejado en su hermano fallecido. Esto provoca una profunda reflexión sobre la vida, la identidad y la mortalidad. Y para el cuarto párrafo, el narrador se despide y hace un recuento de los nombres significativos de su vida, algunos de los cuales representan a personas que ha perdido o a quienes culpa por la explotación y el sufrimiento en las minas. Hay un sentido de justicia personal y un reconocimiento de la justicia sufridas por él y otros como él. Para culminar con el análisis del poema, la primera estrofa habla sobre un regreso que ocurrió en el pasado y que se repite en el presente. Enumera nombres de personas indígenas, las cuales pueden representar la historia o ser líderes de sus comunidades, refiriéndose a un renacimiento de los pueblos, en la cual se resalta la importancia de preservar la herencia cultural y la continuidad histórica de estos pueblos. La siguiente estrofa nos habla sobre la posesión de la tierra que le pertenece y sobre la recuperación de sus derechos. El hablante menciona diversas localidades, como por ejemplo desde Yaguagua hasta Burgay, desde Irubí hasta el Buerán, en la cual utiliza una metáfora y es mía para adentro como mujer en la noche, indicando una conexión íntima y profunda con la tierra, en la cual hace referencia a que todas esas tierras son suyas. En la siguiente estrofa hace referencia a la resurrección de la cultura indígena, que a pesar de los 3 siglos de maltrato y opresión han logrado volver. El levantamiento junto con los muertos simboliza la historia de sufrimiento y resistencia vivida en el pasado. En la mención de caderas, mamas y vientres representa la fertilidad de la tierra y de la gente. Al mencionar lomas, páramos y minas se afirma una vida de fuerza y resistencia. En la siguiente estrofa señala que regresó desde lo más oscuro, donde pueda llegar un ser humano, tras pasar por un periodo de sufrimiento y muerte en condiciones frías y duras, en las explotaciones de las minas, generando muertes dispersas y en la cual resurgió a pesar de los desafíos encontrados, pudo regresar. Y en la última estrofa del poema se vuelve a mencionar a Pachacamac, a Juan, Marcos y a Roque, existiendo una conexión entre todos estos personajes en la cual se identifican el somos, seremos y el soy.
El somos enfatiza el presente, el seremos lo que vendrá en el futuro, y el soy lo individual, su propia identidad, con una esperanza alentadora para su futuro. Y como conclusión, se puede decir que el poema en general relata los hechos que sucedió durante la época colonial, en donde se mencionaba temas como la explotación, el sufrimiento, los abusos, la resistencia que los indígenas tuvieron que pasar, recordando injusticias por las que ellos vivieron. Gracias.